Amigos de Voces Migrantes Televisión Virtual, Nor TV y BIS Televisión, continuamos con Ánfora 2021. Ya estamos en enlace con México para conversar con el colega, con el especialista, el experto internacional en marketing político y campañas electorales, Flavio Morales, que también forma parte del grupo de comentaristas y amigos de Ánfora 2021. Le hemos dado una pausa para que pueda tener un panorama de lo que está ocurriendo en nuestro país, en Latinoamérica, en Cuba y en Chile, que creo que son los escenarios, y el mismo México, que también está en procesos electorales, algunas situaciones también del presidente López Obrador que lo ponen en una situación, eso nos lo va a explicar Flavio, en situación a veces incómoda con respecto a lazos familiares que intervienen en las decisiones de política. Flavio, bienvenido. Saludo desde Lima, Gracias, desde Lima, Perú, muchas para gracias, Voces Néstor. Migrantes, para BIS Televisión y Nor TV. Gracias, Néstor, muchísimas gracias y con el gusto de saludarlos nuevamente, de encontrarnos en este espacio gracias a la virtualidad y listos para platicar lo que está aconteciendo en este momento de manera específica en el ambiente postelectoral aquí en Perú y lo que sucede en Latinoamérica en conjunto. Gusto en Bueno, saludarte. de igual manera, Flavio, una primera lectura de lo que está ocurriendo en Cuba, sobre todo el fin de semana. El día domingo ha sido bastante difícil. Vamos a tener en algún momento las palabras del presidente cubano, pero ¿cuál es la lectura desde México de lo que está ocurriendo? Sabemos que es un tema de electricidad, es un problema energético, pero que tiene varias lecturas. ¿Cuál es la lectura de Flavio Morales sobre el tema desde México? Creo que no debería sorprendernos lo que está aconteciendo allá en la isla de Cuba, porque de todos es conocido cuál ha sido la situación precaria en la que se ha desarrollado este pueblo en los últimos años, sobre todo después de la Revolución Cubana y en el declive de lo que ha sido la expresión del comunismo y del socialismo en América Latina. Y la situación de la pandemia creo que acelera esta manifestación, esta irrupción del grito de libertad en la isla caribeña, porque finalmente la situación se agrava, la crisis sanitaria ha puesto la economía mundial en una condición de mucha incertidumbre y obviamente las clases más desprotegidas son las que están pagando con mayor severidad esta circunstancia. En ese entendido, creo que lo que está sucediendo en Cuba es hasta cierto punto lógico. Y además, bueno, pues se han perdido figuras históricas de la revolución y eso también de alguna manera mina la credibilidad de este sistema político entre sus ciudadanos. Así que en lo particular, Néstor, te diría que no me sorprende. Creo que es una situación que está muy vinculada a lo que está sucediendo en el ámbito mundial, en el tema de la economía, derivado de la crisis sanitaria que estamos enfrentando. Correcto, y habla el presidente cubano, Flavio, de que esto es producto, la crisis, además del tema energético, del bloqueo, que no deja de tener razón, ¿no? Sí, bueno, por supuesto, y siempre es el argumento, lo escuchamos frecuentemente en voz también de otro presidente que se define con una vocación socialista, como es el caso de Nicolás Maduro en Venezuela, es el argumento recurrente, es señalar siempre hacia el imperio, hacia los Estados Unidos de Norteamérica y además hablar de bloqueos. Creo que hoy día también ese discurso se ha desgastado, los bloqueos existen en el ámbito económico, eso es una realidad, pero tampoco se ha impulsado medidas que asfixien a la situación económica en la isla. Yo creo que es más bien su propia problemática, su propia incapacidad de ser un sistema que le brinde posibilidades a su población
de tener una vida digna. En realidad creo que el presidente está utilizando el manual en materia del discurso socialista, pero dudo mucho que ese manual logre encontrar un mayor eco. Correcto, correcto, Flavio, clarísimo. Y a nivel latinoamericano, ¿cómo aprecias? ¿Cuál es el comentario del experto en marketing político de los movimientos, la cada vez mayor presencia de los movimientos de las etnias originarias? Y Chile es el reflejo, México también, ¿no es cierto? Pero Chile en este momento, por la presencia en la presidencia de la Asamblea Constituyente, que va a dar una nueva constitución chilena, de una profesional de la etnia de los mapuches, que es una de las etnias más antiguas, así como la quechua y la aymara a nivel andino. ¿Cuál es la lectura de esta cada vez mayor presencia? Y no deja tan bien claro, Flavio, la presencia del profesor rural, que va a ser el próximo presidente de nuestro país, me refiero a Pedro Castillo. Bueno, pues hemos también a lo largo de esta última década visto un enorme impulso en todo el mundo para legislaciones, para acciones, para políticas públicas que generen un estatus de equidad en las sociedades. Y ese estatus de equidad equivale también a que en el caso de los países que cuentan todavía con presencia de etnias y de pueblos originarios, este tipo de políticas públicas y este tipo de medidas incluso constitucionales abren y han abierto la posibilidad a que exista una mayor participación y una mayor presencia en el ámbito público. Aquí quisiera yo recordar un fenómeno que todos seguramente tienen presentes. Es un fenómeno que se originó en México, pero que tuvo un gran impacto mundial. Y estoy hablando del surgimiento del movimiento zapatista de liberación nacional. Aquí ustedes recordarán, era encabezado por un personaje que se autodenominó como el comandante Marcos, y mayoritariamente el discurso de este movimiento, que fue un discurso que alcanzó puntos globales y que tuvo una gran repercusión y generó una gran presencia en el ámbito internacional, era un discurso totalmente reivindicativo de los derechos de los pueblos indígenas. Así que lo que estamos viviendo ahora, o lo que estamos cosechando ahora, para decirlo en un sentido más amplio, lo que estamos cosechando ahora es precisamente todo ese movimiento que en Latinoamérica me atrevería a decir que se inició con muchísima fuerza con este movimiento que encabezó el comandante Marcos allá en 1994. Así que esta oleada de la participación en cuestión pública, en puestos de relevancia, en el ámbito de la representación social, y además con la posibilidad de tener voz, con la posibilidad de encontrar foros de los pueblos originarios, no es más que la consecuencia de este movimiento que se generó hace algún par de décadas, y que tenía como clara visión la equidad en nuestras sociedades. Creo que felizmente estamos viendo un resultado de esto. Sí, es una mayor presencia, ¿no?, de los sectores más deprimidos de nuestros países, y que tiene su reflejo en Ecuador, en Bolivia, en Perú, en Chile, en México, en Brasil también, ¿no es cierto, Flavio? Brasil también la presencia de las etnias amazónicas es sumamente importante. Acá en nuestro país hemos tenido un candidato de una etnia amazónica, candidato presidencial también en su momento, un nativo, si no me equivoco, Aguajún o Anesha, que se formó en Londres. Y seguramente en algún momento lo vamos a tener nuevamente, la presencia. Sabemos que está en Estados Unidos, por su formación, aprendió más rápido el inglés que el castellano, ¿no? Es toda una trayectoria importante, y en buena hora, Flavio, que se den estos tipos de movimientos, porque hace un poco que haya el equilibrio para quienes defienden a los que menos tienen
de nuestro país. ¿Y cómo ves el panorama de nuestro país? Se espera que en las próximas horas o días el Jurado Nacional de Elecciones, y el plazo máximo es el 15 de julio, dé a conocer la proclamación del profesor rural Pedro Castillo como presidente constitucional, pero el inicio, y como decíamos conjuntamente con Pablo Rojas, también experto en marketing político y amigo de Argentina, que lo que preocupa es el día después del 28 de julio, con una posición intransigente de la candidata de Fuerza Popular, quien ha señalado que no va a reconocer, porque sigue con el argumento, con la verdad, que es una falsedad, de que ha habido fraude, y todos los indicadores señalan que eso no es cierto. ¿Cuál sería, primero, la lectura, y qué es lo que tendría que hacer el próximo presidente al asumir la máxima magistratura de nuestro país el 28 de julio, Flavio? Pues yo te diría de entrada que es mucho menos peor, permíteme la expresión, mucho menos peor de lo que nos pudiéramos imaginar, sobre todo porque estamos hablando de una elección muy competida, con un triunfo dejando los pelos en la cerca por parte de Pedro Castillo, que es el candidato que todo indica que ha resultado ganador de la elección, con un margen muy estrecho de diferencia de votación, prácticamente invisible. ¿Sí? Estamos hablando de menos de un punto porcentual, y eso significa necesariamente que hay una sociedad dividida, porque estamos hablando de una inmensa mayoría, prácticamente la mitad, que está en contra de quien va a gobernar, y además con una fuerza política encabezada por todo un movimiento que es el fujimorismo. Pero decía yo que es mucho menos peor de lo que nos pudiéramos imaginar, porque en este escenario que acabo de describir, yo a la distancia no percibo esa polarización. Creo que una gran cantidad de seguidores o de personas que simpatizaron durante la campaña con Keiko Fujimori, a lo largo de esta crisis postelectoral se han ido bajando de la campaña y del movimiento de Keiko. Creo que hay una expresión muy fuerte de ciudadanía, principalmente en la zona de Lima, en el centro del país, que apoyaba, que simpatizaba con la candidatura de Keiko, que la apoyó en la primera vuelta, que ratificó su apoyo mayoritario en la segunda vuelta, pero que es una expresión muy ciudadana. Y a la ciudadanía no le gustan las crisis. La ciudadanía siempre busca la estabilidad, la ciudadanía siempre busca la tranquilidad y la certidumbre. Y cuando un movimiento empieza a tener tintes de saltos al vacío, entonces la ciudadanía suele abrirse, como se dice aquí en México, de ese tipo de liderazgos. Y creo que es lo que está sucediendo con Keiko, y conforme el presidente Pedro Castillo sea ya nombrado como tal, Keiko solo se va a quedar con el círculo de su movimiento duro. Y eso, bueno, le va a dar un margen de maniobra al nuevo presidente. Nosotros ya tuvimos una crisis muy similar en el año 2006, en el que el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, alegaba un fraude electoral cometido por en aquel entonces el que era el candidato de la derecha, Felipe Calderón Hinojosa, que a la postre fue a quien las autoridades electorales le nombraron como el vencedor. Hay muchas dudas sobre la manera en cómo se condujo esa elección, y la posibilidad de fraude no se ha despejado completamente. Sin embargo, resultó muy costoso para el movimiento de López Obrador tratar de oponerse a ese triunfo, una vez que las autoridades electorales habían dicho que el ganador era su contrincante. Por esa razón creo que el mismo fenómeno va a enfrentar Keiko Fujimori. Más allá de lo que haga Pedro Castillo, si Keiko Fujimori tiene un futuro en la política peruana, debería de calcular muy bien sus movimientos en torno a lo que significa ir en una carrera en la que las autoridades electorales ya han dicho en cada una de las etapas que la ventaja no le corresponde.
y de confirmarse el triunfo de Pedro Castillo, que todo parece indicar que así va a suceder en las próximas horas, pues definitivamente Keiko Fujimori tendría que pensar muy bien si insiste en continuar con el desconocimiento de un resultado, lo que le va a costar definitivamente en adeptos y seguidores que simpatizaron con su campaña, que no son fujimoristas, pero que por temor al discurso de izquierda de Pedro Castillo o por coincidencias con algunas expresiones que representaban su humorismo en esta segunda vuelta, emitieron su voto. Pero esa gente no va a ir con Keiko Fujimori a ciegas hacia donde ella indique, sobre todo, y insiste en manejar un movimiento de toque y de confrontación para un nuevo gobierno. Creo que en una circunstancia de crisis, sobre todo por como estamos viviendo en todo el mundo la pandemia, lo que la sociedad quiere es certidumbre, lo que la gente quiere es tranquilidad y va a apostar por eso. Correcto, la lectura es clarísima, gracias por este aporte, Flavio, porque con la experiencia que nos está señalando del 2006 de López Obrador y que el 2020 logró ser presidente y es el presidente actual, son 14 años, que es un poco el mensaje que está quedando del comentario último, Flavio, que es lo que está malgastando en todo caso con su actitud el fujimorismo. Va a tener que esperar una buena cantidad de años también como López Obrador. Eso es correcta esa lectura, eso se cumple, es una plantilla que se puede cumplir, ir en contra y sobre todo con la opinión de la población, Flavio. Sí, por supuesto, digo, López Obrador fue presidente de México hasta su tercer intento. Él fue, antes de conseguir la presidencia, candidato dos veces y después de ese, dos veces hasta la tercera, como decimos en México, la tercera fue la vencida, finalmente logró ser presidente y además de una manera muy clara y contundente. En el caso de Lula da Silva en Brasil, no consiguió la victoria, creo que hasta el quinto intento, si no recuerdo mal. Y ahora mismo recordaba una anécdota de Richard Nixon. Richard Nixon perdió la presidencia en un primer intento contra John F. Kennedy. Había sospechas en aquella elección de un fraude electoral también fraguado del lado del Partido Demócrata. Y sin embargo, aunque tuvo la inquietud Richard Nixon de impugnar las elecciones, sus asesores le recomendaron que, como se dice en política, tragara sapos, aguantara la derrota y mejor se preparara para una siguiente oportunidad si es que la había. La hubo y Richard Nixon fue presidente. Así que creo que es más seguro el camino de la mesura en un contexto de democracia. Finalmente hay reglas, hay instituciones y cuando uno decide participar, pues acepta el arbitraje. Lo vemos en el fútbol, no siempre es justo y es equitativo la decisión de los árbitros, de quienes vigilan y rigen estos procesos, pero finalmente son las reglas y nosotros al inscribirnos en ellas aceptamos sus condiciones y es de buen demócrata aceptar las reglas del juego, aunque no siempre sean las más justas o no siempre que tengan nuestro favor. Correcto, respetar las reglas, ¿no? Y hablando, nos comentabas, Flavio, de que tiene que haber tranquilidad. ¿Y cuál sería la actitud que debe tener el presidente Castillo en su primer discurso a la nación que tiene que realizar el 28 de julio, justo el día de la independencia, el día del Bicentenario? También tendría que enviar mensajes de tranquilidad a la población con los grandes temas, el tema de la pandemia, el tema de la reactivación económica, el tema de la generación para recuperar los casi más de 2 millones de puestos de trabajo que se ha perdido, y el cuarto tema que también resulta importante, creo, en este escenario es el tema de la corrupción. Pero tiene que ser un mensaje de tranquilidad con algunas recomendaciones adicionales, Flavio, ¿no? Yo espero y deseo de todo corazón para todos mis amigos peruanos que el presidente Pedro Castillo nos sorprenda y nos sorprenda desde ese primer discurso que tú dices,
Las campañas suelen a veces motivar o originar posicionamientos y discursos de los candidatos que no tienen más que el objetivo de ganar adeptos, de conseguir seguidores. Pero una vez que se está en el gobierno, uno tiene que entender como funcionario público, como responsable de la conducción, en este caso de un país, que uno gobierna para todos, para los que votaron por nosotros, pero también para los que no lo hicieron. Y creo que el próximo presidente del Perú tiene una oportunidad de darle a este pueblo la tranquilidad que está solicitando, que necesita, que le es urgente, y darle certidumbre. Hay mucho por hacer y eso es una ventaja. Creo que con un gobierno que no dé bandazos y que esté muy atento al desarrollo de la crisis sanitaria, no tendría mayor esfuerzo que realizar para poder generar un clima de estabilidad en la sociedad, que eso siempre es lo que se demanda. Así que hay una oportunidad enorme para la administración de Pedro Castillo de hacer un gobierno histórico que retribuya la confianza de la ciudadanía depositada en las urnas. Y yo quiero, de verdad, deseo con el corazón que el próximo presidente del Perú pueda entregarle a este pueblo tan extraordinario, retribuirle en un gobierno equilibrado, en un gobierno honesto y en un gobierno sensible, todas las manifestaciones de confianza a una candidatura que por momentos podría parecer descabellada y que a muchos podría haber asustado. Yo espero, de verdad deseo con el corazón, que nos sorprenda el próximo presidente del Perú y que nos sorprenda para bien. Correcto, y vamos a estar atentos y gracias, como siempre, por los comentarios centrados y realistas de lo que tiene que hacer. Sabemos que los amigos de Perú Libre y del entorno del presidente Castillo están atentos a nuestro programa y seguramente ya llegó los mensajes tan centrados que acabas de realizar, Flavio. Gracias, vamos a estar en comunicación luego de la proclamación para ir viendo la composición del gabinete, que también resulta sumamente importante, este primer gabinete que tiene que ser un gabinete de consenso, con el otro escenario, Flavio, que en el Congreso de la República el Partido Perú Libre tiene 37 escaños de un total de 130, y de manera que hay dispersión también. Ese es otro escenario en el que también se tiene que trabajar con objetivos comunes, con alianzas estratégicas en la que tiene que estar como prioridad el Perú y todos los peruanos. Ese escenario también es complicado, pero no imposible, con el optimismo que nos has señalado. Nosotros estamos un poco más pesimistas con la situación, pero tus palabras han sido muy positivas de que vamos a salir de los problemas, pero con el aporte de todos los peruanos. El Congreso de la República es un escenario estratégico y clave, Flavio, ¿no es cierto?, para esta labor en beneficio de todos los peruanos que tiene que realizar el presidente Castillo. Ahí se va a poner a prueba toda la habilidad política del presidente Castillo cuando llegue el momento. Ahí es donde tendrá que desplegar toda su capacidad de negociador, todo su liderazgo, porque en el escenario de los resultados electorales es un Congreso muy fragmentado, dividido, que para que funcione se tiene que conseguir mayorías, y ahí en esas mayorías están los acuerdos. Y aquí creo que el primer reto del presidente será que nos muestre la relación que establece el Ejecutivo con el Legislativo, esas dotes políticas, de liderazgo, esa experiencia acumulada en las líderes sindicales que tiene Castillo y que tendrá que poner al servicio de su administración y, en consecuencia, al servicio del pueblo del Perú. Correcto. Gracias por esta participación en Ánfora 2021, Flavio. Un abrazo hasta México de todo el equipo de Ánfora 2021. Estamos en comunicación. Muchas gracias, Flavio.